Muy buenas tardes. Hoy, 16 de septiembre, la región de Aysén presenta 45 casos activos, ya que en el transcurso de las últimas horas se ha producido el alta médica de 10 pacientes asociados al brote anterior, contabilizándose a la fecha 135 pacientes que se han recuperado de esta enfermedad y un total de 180 casos de COVID-19 a 6 meses de pandemia. 10.569 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 10.108 han dado negativo para esta enfermedad. Estamos a la espera de 281 resultados con corte a las 9 de la mañana, alcanzando un índice de positividad del 1,7%. Una tasa de testeo diaria que ascendió a 50 por 100.000 habitantes. En la región tenemos 914 personas que se mantienen en cuarentena, de las cuales corresponden a nuestros 45 casos activos, a 281 personas que están a la espera de resultado, a 240 personas que se mantienen en cuarentena por ser contactos estrechos y a 348 personas por haber ingresado por algún punto de nuestro cordón sanitario. Haciendo uso de nuestras residencias sanitarias, tenemos a 41 personas. De nuestros 45 casos activos, podemos informar a ustedes que 39 de ellos, su evolución de la enfermedad ha sido favorable, muchos de ellos asintomáticos y otros con sintomatología respiratoria leve. Sin embargo, permanecen 6 de nuestros casos activos hospitalizados. Muchos de ellos hospitalizados por enfermedades concomitantes no asociadas al coronavirus. Sin embargo, se mantiene hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica, pero ya iniciando su proceso de recuperación, uno de los casos hospitalizados. Finalmente, y fuera de reporte, informar a ustedes que para el día de hoy y en el reporte oficial de mañana aparecerán 12 nuevos casos que fueron diagnosticados durante la toma de exámenes del día de ayer. De estos 12 nuevos pacientes COVID-19, 11 de ellos ya están con trazabilidad, toda vez que provienen de casos anteriores en seguimiento o contactos estrechos, y uno de ellos está en investigación epidemiológica para buscar nexo y trazabilidad. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Paso a las preguntas. Elías Muñoz, de Huelche Noticias, consulta. Durante al menos una semana se ha escuchado vuelos nocturnos. Anoche, cerca de la 1:30 de la mañana, se escuchó el último. ¿A qué corresponden estos vuelos y qué es lo que trasladan? Primero, es importante mencionar que el aeródromo Teniente Vidal, todos los vuelos que llegan extrarregionales son fiscalizados por la autoridad sanitaria a través de nuestro equipo de fiscalización en conjunto con Ejército. Todos llegan, ¿verdad?, antes de la hora cero. Todos los vuelos que ocurren nocturnos fuera de horario cero, para que la comunidad lo sepa, y lo voy a reiterar como por 10ª vez, son vuelos aeromédicos, ya sea intrarregionales o extrarregionales, de evacuaciones médicas de localidades apartadas de nuestra región, pero también evacuaciones médicas de pacientes que requieren salir de esta región a un tratamiento de una especialidad que no la posee la región de Aysén. Particularmente, y en el caso de anoche, para aplacar las dudas de la comunidad, se trata de una menor de edad que fue trasladada por un accidente grave que ocurrió durante estos días en un sector o localidad rural de la comuna de Coyhaique. Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, consulta. Ayer en la noche la comunidad de Islas Huichas se manifestaron por la llegada de una persona que sería contacto estrecho de un caso positivo. ¿Qué antecedentes se tienen al respecto? La comunidad también pide que se restrinjan los viajes hacia y desde la isla. En relación al caso en particular de
Huichas, sabemos que se trata de un contacto estrecho de un positivo, sin embargo, está con nosotros el doctor Fournier, quien les va a dar explicación en relación a la investigación que está iniciándose desde la UTA, unidad que depende del Servicio de Salud. Javier Verdejo, Radio Santa María. ¿Es efectivo que uno de los casos COVID-19 pertenece a un jardín infantil que se encontraba funcionando en la ciudad de Coyhaique? ¿Qué medidas se tomaron al respecto? Hay un jardín que efectivamente tiene un contacto estrecho de un positivo. Las medidas que se tomaron son las medidas preventivas que se toman principalmente frente a un contacto estrecho o a un positivo. Este es un contacto de un contacto estrecho, sin embargo, dada la implicancia y el brote que hoy día tenemos en la comuna de Coyhaique, se inició, ¿no es cierto?, la indicación de un cierre preventivo a la directora de este jardín infantil. Christopher Bilbao, del portal Rico Aysén, consulta: ¿hay servicios públicos que hayan debido tomar cuarentena por casos positivos? Si existen, ¿cuáles son? No tenemos ningún servicio público que esté en cuarentena hoy día producto de este brote. Sí tenemos 3 funcionarios que son contactos de bajo riesgo de acuerdo a la clasificación epidemiológica que realizaron los profesionales. Pamela Díaz, de Radio Paraíso Consultas. Circula por redes sociales información sobre una persona contagiada por COVID-19 que sería paciente de salud mental y que estaría inubicable. ¿Es cierta esta información? Y de ser así, ¿qué medidas se han adoptado? Efectivamente, pero no es un usuario de salud, no es un usuario de la unidad de salud mental, es un paciente o un usuario, perdón, en situación de calle irregular, quien efectivamente fue visitante o estuvo en este establecimiento o local nocturno ubicado en Victoria y que las mismas trabajadoras nos informaron de esta persona que realiza normalmente actividades de calle. Nos costó mucho ubicarlo, nos costó mucho capturarlo literalmente y requirió, por supuesto, un operativo de Ejército y Carabineros de Chile, lo que fue finalmente ejecutado a muy altas horas de la madrugada del día de hoy. Christopher Bilbao, de Portal del Risco, consulta: ayer se informó que los fiscalizadores sí podrían entrar a las viviendas, sin embargo la subsecretaria Martorell asegura que ningún fiscalizador tiene esta atribución. ¿A quién le cree la gente y por qué se produce este cruce de información entre autoridades? El artículo 155 del Código Sanitario es claro y explícito y establece, ¿verdad?, que la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección, registro de cualquier lugar, establecimiento, casa, edificio, vivienda, público o privado, y si éste se encontrara cerrado, podrá, ¿no es cierto?, a través de una orden de allanamiento firmada por la autoridad sanitaria regional, allanar el lugar con el auxilio de la fuerza pública, que también establece el artículo número 8 del Código Sanitario. Por lo tanto, más que a quién creerle la gente, el Código Sanitario es absolutamente claro y explícito. El mismo medio consulta: los vecinos del sector Alto Baguales piden correr el control sanitario que se ubicó justo antes de ingresar a dicha localidad. ¿Existe la posibilidad de analizar esta petición? Conozco personalmente a una de las familias que lidera ahí el sector de Alto Baguales, que es el señor Jaime Reina, a quien le envío mis afectuosos saludos. No he tomado conocimiento de parte de la directiva vecinal de ese sector de que tengan algún inconveniente con la ubicación de la barrera sanitaria puesta por Ejército en esa localidad. Paso entonces a las preguntas al doctor Franklin Fournier. Buenas tardes ya. Perfecto. Con respecto a la pregunta que le hicieron a la Seremi sobre las personas que viajaron a la ciudad de Porto Aguirre, quiero comentarles que efectivamente estas personas viajaron hacia allá, pero ellos no son contactos, o sea, no son casos positivos. Ellos fueron catalogados como contactos estrechos, pero lamentablemente se pudo llegar a esa conclusión o se pudo obtener esos datos epidemiológicos una vez que ellos ya se encontraban con rumbo hacia la localidad.
como sabrán y lo hemos comentado en varias ocasiones, para poder hacer estas investigaciones epidemiológicas se requiere entrevistar a las personas que son casos positivos y que puedan entregar con el mayor lujo de detalles con quiénes estuvieron, por cuánto tiempo estuvieron compartiendo, en qué circunstancias, si se usó mascarilla o no. Y muchas veces se dificulta un poco porque las personas no recuerdan bien los últimos días con quienes han estado. Y eso ha llevado a que en ocasiones se han encontrado contactos estrechos y días después aumentan estos casos o se disminuyen en virtud a la minuciosidad con la cual se realiza la investigación por parte de nuestros investigadores. Ahora, una vez llegados ellos a la localidad, fueron examinados y evaluados por el personal médico y paramédico de la localidad para poder después establecer que no se encontraban con algún signo o con algún síntoma de coronavirus o de algún tipo de enfermedad respiratoria y fueron puestos a disposición las 3 personas que viajaban, 2 de ellos, como les digo, eran contactos estrechos, la otra es contacto de bajo riesgo, en una cabaña para su aislamiento. A ellos se les va a tomar la PCR el día de hoy y por razones obviamente de conectividad y razones climáticas, las muestras van a ser enviadas a la ciudad de Puerto Aysén para el procesamiento el día de mañana. Pero como les digo, no son contactos positivos, son contactos estrechos. Doctor Elías Muñoz de Tehuelche Noticias consulta ¿cuántas camas críticas y ventiladores hay disponibles? Y consulta también si se cuenta con el recurso humano suficiente para operarlos. Como hemos comentado en otras ocasiones, nosotros tenemos la capacidad de poder instalar 22 ventiladores mecánicos. En este momento no ha sido necesario utilizarlos, no ha sido necesario instalarlos, pero sí obviamente está toda la posibilidad de realizarlo en el momento que se requiera. Y además también tenemos el recurso humano disponible y si es necesario redistribuirlo, como lo hemos comentado en otras ocasiones, se ha capacitado al personal clínico para poder hacer uso de esto en el caso de que, por ejemplo, existiese algún brote dentro del hospital y eso requiriese que saliera en aislamiento personal de salud, hay personal disponible para poder hacerse cargo del manejo de estos ventiladores. Así que en ese sentido, por favor, le pido a la comunidad que pierda cuidado en que estamos preparados para aquello. ¿Algo más? ¿Sí? Quiero comentarles a toda la comunidad, y por favor les pido que me pongan un momento de atención. En la última semana, la semana recién pasada, más los días que llevamos en esta semana, hemos llegado a tener a un mismo tiempo hasta 504 personas como contactos estrechos. Eso significa que lleva a un gran despliegue de todos nuestros funcionarios para poder hacer los controles, para poder entregarles los resultados, para poder visualizar o investigar si es que existe además otro contacto derivado de estos mismos contactos. Como recién mencionaba la Seremi, estamos tomando medidas incluso un poco más allá de lo que se establece, que es pedirle la cuarentena solo a los contactos estrechos. En este caso nosotros, contactos de bajo riesgo, también estamos pidiendo que se guarden en aislamiento en sus domicilios. Es por eso que algunos servicios públicos han parado un poco sus funciones en algunas ocasiones, no porque hayan contactos positivos, sino porque hay contactos de menor riesgo, pero que para tener un mejor resguardo se les pide que por favor cierren sus atenciones. Más o menos estamos teniendo en promedio 12 casos de contacto estrecho por cada caso positivo cuando son casos sociales y más o menos un promedio de 30 casos contactos estrechos derivados de casos positivos cuando se relacionan en contexto laboral. Es súper importante, y por favor a toda la comunidad, es súper importante que tomemos los resguardos tanto socialmente como laboralmente. Una de las conductas que más ha ocasionado transmisión de la enfermedad y generado contactos estrechos es la costumbre que tenemos en la Patagonia de tomar mate en conjunto. Por favor, esa práctica es momento de irla dejando de lado para que no corramos riesgos de seguir contagiándonos. Quiero también aprovechar de recalcar que durante los próximos días el testeo va a seguir funcionando. Vamos a estar realizando testeo en las poblaciones, en los lugares en donde se concentre mayor cantidad de personas que estén identificadas como contactos estrechos y como casos positivos para poder ir justo al núcleo donde pudiésemos generar mayor cantidad de casos positivos. Los lugares donde se van a ir instalando va a depender obviamente de cuánto vayamos identificando de personas como contactos estrechos y obviamente en la medida que vayan apareciendo los contactos positivos. Por lo tanto, vamos a estar informando día a día a través de nuestras redes sociales, donde van a estar ubicadas el PCR móvil para poder realizar
este testeo. Este testeo, y le pido a todos por favor que traten de seguir estas indicaciones, es fundamentalmente para personas asintomáticas, o sea, personas que no tienen síntomas respiratorios. Las personas que tengan síntomas respiratorios, por favor, acudan al centro asistencial que tiene la infraestructura y tiene el personal equipado para poder atender pacientes que son pacientes respiratorios, ya sea en los CEFAM, en el SECOF, en la urgencia del Hospital Regional Coyhaique. ¿Por qué? Nuestra intención es no mezclar personas que tengan síntomas respiratorios, por lo tanto tienen mucha mayor probabilidad de padecer coronavirus, de personas que no tengan síntomas respiratorios y que obviamente entran en riesgo si nos mezclamos de contraer la enfermedad en una sala de espera o en una fila. Además de eso, decirles que la PCR que se le toma a los contactos estrechos no nos libra de la cuarentena. La PCR se toma aproximadamente después del día 5 y nosotros para mayor seguridad la tomamos entre el día 7 y 8 desde que tuvo contacto con el caso positivo. Es por eso que no se solicita la PCR inmediatamente. Sabemos que ha sido una pregunta bastante recurrente en toda la comunidad y es por eso que quiero clarificarlo. Esto se realiza así porque la carga viral es mejor detectada entre el día 7 y 8. Tomarlo antes podría significar que usted tenga un resultado negativo y que sea un falso negativo porque la enfermedad recién se está desarrollando y el virus recién se está replicando. Por favor, quienes estén en cuarentena por ser contactos estrechos, esperen en sus casas que los vamos a llamar, los vamos a contactar y vamos a programar la ida para ir a tomarles en su domicilio la muestra de PCR. Esto es súper importante, porque hemos visto durante estos días que muchas personas que están en contacto estrecho han acudido al PCR móvil y eso ha llevado obviamente a tener un mayor riesgo. Me informa que está en pantalla, ¿sí? En pantalla en este momento se encuentra una gráfica que es una proyección que hemos hecho como Servicio Salud Aysén con nuestro Departamento de Epidemiología de cómo se podrían estar dando los casos. La verdad es que no es muy alentador. Si no cambiamos nuestra conducta comunitaria, podríamos llegar a tener en la semana 40, estamos nosotros empezando la semana 38, en la semana 40 podríamos llegar a tener 86 casos positivos. Todo dependiendo, obviamente esto puede empeorar o puede mejorar dependiendo de la conducta que tengamos todos nosotros. Y esto es especialmente crítico estos días de fiestas patrias, en donde obviamente uno tiende a tener reuniones, comer asado o juntas familiares. Por favor, tratemos de evitarlas. Por favor, tratemos de resguardarnos en nuestras casas para evitar esta curva que se está mostrando en pantalla. No podemos permitir que tengamos esa pendiente ascendente de forma tan dramática, porque podríamos entrar en una situación bastante catastrófica con el colapso de la red asistencial, con el mayor nivel de contagio y obviamente con el riesgo de que alguien pueda tener algún desenlace fatal. Les pido por favor que tomemos conciencia de aquello. En el caso de que usted sea contacto estrecho y presente síntomas, antes de esta programación que les menciono, que va a ser la PCR el día 7 u 8, si usted antes de ese día 7 u 8, donde ya tiene programada su PCR, presenta algún síntoma respiratorio, llámenos. Llame al fono de la Unidad de Testeo, Trazamiento y Aislamiento, la UTA, que está publicado en nuestras redes sociales y lo vamos a seguir publicando, obviamente con mayor énfasis durante las próximas horas y los próximos días, para hacer reporte de que usted presenta alguno de los síntomas, para poder tomarle la PCR en forma anticipada, porque evidentemente es una situación distinta a que nos mantengamos asintomáticos. Eso es cuanto quería informar y quiero recordarles las medidas de prevención, lavado de manos, el uso de mascarilla y obviamente el aislamiento o mantener la distancia social. Cuidémonos este fin de semana, si no las próximas semanas se pueden volver bastante dramáticas. Un abrazo a todos y que estén todos muy bien y cuídense, por favor. Eso ha sido el reporte para el día de hoy. No me quiero despedir de ustedes sin antes, ¿verdad?, recordar
que hemos instalado e instaurado un cordón sanitario que ha tenido muchos inconvenientes para muchas familias de la región de Aysén que quieren regresar a sus localidades, a sus comunas con sus familias, e incluso habitantes y locatarios de nuestra propia comuna de Coyhaique. Si hoy día un cordón sanitario les genera este tipo de dificultades en sus vidas personales, si el día de mañana llegamos a tener una cuarentena, las cuarentenas sí que efectivamente afectan no solamente a nuestra vida laboral, a nuestra rutina, a nuestras necesidades básicas, sino que tiene un alto impacto en la salud mental de las personas y por supuesto y también obviamente genera un impacto en la convivencia y la vida familiar de muchas familias. Por eso el llamado que hace el doctor Franklin Fournier es a trabajar en armonía, con empatía, con solidaridad, hoy día más que nunca para poder salir exitosos de este tremendo desafío que nos pone una pandemia en la región de Aysén, es trabajar disciplinadamente, llamar al autocuidado y efectivamente a mantenerse en sus casas con los que más queremos en estas fiestas patrias. Evitemos la cuarentena porque hoy más que nunca necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes. Finalmente, no sé si está apareciendo en pantalla, si no lo voy a decir de todas maneras en voz alta. Quiero que anoten un número. El número 944-206172. Lo voy a repetir nuevamente. 944-206172. Este teléfono está habilitado a contar de hoy para las personas que hayan visitado estos locales nocturnos y que quieran mantener confidencialidad sobre este asunto, para que puedan autorreportarse. Esto es fundamental para que podamos hacer una adecuada trazabilidad de las personas que pudiesen eventualmente haberse contagiado. Por favor, les pedimos a las personas que hayan estado en estos locales nocturnos y que, por lo tanto, pueden tener riesgo de haberse contagiado y estar contagiando a los demás, llamen a este número. Autorrepórtense, va a ser absolutamente confidencial. Los vamos a contactar, vamos a programar un testeo y vamos a obtener los resultados. Repito nuevamente el número, 944-206172. Ese era para finalizar el reporte. Que tengan todos muy buen día.